Ahora. Cualquier cosa. Igual a mí me importa que no me quede. Bueno, arrancamos. Ahora comienza la grabación. Hola. ¿Dónde comienza la grabación? La grabación. Recording in progress. Bueno, creo que estamos todos bien. Buenas tardes, comenzamos con la clase de hoy. Con los alumnos aquí en Tartagal, que recién los conozco. Buenas tardes. Bueno, básicamente hoy, el tema de hoy es deducciones especiales de la tercera categoría. Un poco antes de desarrollar este artículo, porque es un artículo, un poco quisiera que se ubiquen en todo lo que es la estructura de la ley de ganancias, para que sepan en qué impacta el tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Que son las deducciones especiales de la tercera categoría. Nosotros sabemos, ya lo hemos venido, y el día durante la clase práctica del día de mañana, como que vamos a comenzar a cerrar un poco cómo es una declaración jurada de una persona humana, pero ya hace unas clases, un par de clases teóricas, hemos incursionado en lo que es la tercera categoría o las rentas empresarias, que le llamamos, ¿sí? Cada tipo de rentas, tanto de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría, en lo que es la estructura del impuesto, de la ley del impuesto a las ganancias, tenemos aquellos artículos donde nos indican puntualmente cuáles son estos tipos de rentas, ¿sí? Pero también, así como tenemos esos artículos donde nos indica en forma enunciativa cuáles son esos tipos de rentas, de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, también tenemos artículos donde nos indican deducciones especiales de cada una de esas categorías. Nosotros ya vimos las deducciones especiales de primera categoría, que teníamos un solo caso, que es el de los gastos de mantenimiento. Vimos deducciones especiales de segunda categoría, vimos deducción especial de cuarta no hay, pero sí hay un artículo de deducción especial de tercera categoría. Y ese es el que vamos a ver el día de hoy. Estas son distintas a las que le llamamos deducciones generales del artículo 85. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos, primero, en términos, digamos, generales, el artículo 23 y el artículo 83, que son aquellos artículos donde dice, podemos deducir todos los gastos necesarios, ¿sí?, que estén relacionados con la actividad. Entonces, esos artículos habilitan a que nosotros podamos atenuar la renta agravada por estos gastos, digamos, que tengan o estén relacionados con la actividad. Gastos necesarios, dicen estos artículos en forma genérica, ¿sí? Entonces, ese es el artículo, digamos, que más usamos cuando decimos rentas de cada categoría, menos los gastos necesarios. Luego, ¿sí?, tenemos que buscar estos otros artículos que nos traen estas deducciones especiales de cada categoría, que ya les he mencionado que vimos gastos de mantenimiento para rentas de primera, ahora vamos a ver para rentas de tercera categoría, que esto es mucho más extenso el artículo, ¿sí? Después tenemos el artículo de deducciones generales, que llamamos a las del artículo 85, que son aquellos, decimos que son todos aquellos conceptos que van personalizando el impuesto, donde nos admite deducir obra social, medicina prepaga, seguros, etcétera, etcétera, que son conceptos que muchos de ellos no están relacionados con la actividad, pero la ley los admite y le llamamos deducciones generales, ¿sí?
Y después tenemos también un artículo de deducciones no admitidas, por si se nos llega a pasar algo, no todo se puede deducir, ¿sí? Entonces hay un artículo que contempla ciertos casos, ¿sí? En que la ley realmente me está indicando esto no lo puede deducir. ¿Sí? Bueno, hoy entonces vamos a apuntalar al artículo 91, que son las deducciones especiales de tercera categoría. ¿Y cómo comienza este artículo? Y yo no tengo, a ver, esperen que vea aquí. Si se llega a cortar para los alumnos de Salta, no me voy a enterar. Bueno, entonces arranquemos con el artículo 91. Y siempre, chicos, con ley en mano. Siempre que vengan a clases teóricas o a clases prácticas, tienen que hacerlo con ley en mano, porque es la única forma de aprender. El texto de la ley de ganancia es complicado, ¿sí? Es complicado en su estructura, es largo, ¿sí? Y si ustedes no aprovechan las clases teóricas y prácticas con el texto en mano, están perdiendo, digamos, de aprender, ¿sí? Así que tenganlo en cuenta, ya vamos a ir por el segundo parcial, que tienen que tener el texto en mano. ¿Qué nos dice entonces? Cuando arrancamos, ya en el artículo 91, ¿qué nos dice del copete del artículo 91? De las ganancias de la tercera categoría, por eso les digo, el 91 es únicamente para conceptos que atenúan, ¿sí? O que impactan solamente sobre rentas de tercera categoría, o la renta empresaria que conocemos. De las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de esta ley, también se podrán deducir. Ese es el copete del artículo 91. ¿Y qué nos dice? También se podrán deducir, y vamos al apartado A. El apartado A nos dice los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio. Entonces, por ahí ustedes dirán, pero inherentes al giro del negocio, o sea, esto es parecido a lo que nos dice en forma general para todas las categorías, el artículo 23 y el artículo 83. Sí, es así, ¿sí? O sea, es como que el apartado A prácticamente podemos decir que es enunciativo, ¿sí? Abarca todo lo que esté relacionado con el giro del negocio, con el que obtengo la renta empresaria, puedo deducir, ¿sí? De allí que estas filminas, chicos, están en la plataforma, ¿no? Porque allí nosotros, cuando comenzó esto de la virtualidad, tratamos de volcar, digamos, los conceptos teóricos en filminas. Casi todos los temas tienen, digamos, estas filminas que son del desarrollo teórico, lo cual no quita que ustedes tienen, y se lo ponemos siempre en la primera filmina, que tienen que consultar, digamos, la bibliografía recomendada, ¿sí? Pero es un poco para sostener o apoyar al desarrollo teórico. ¿Qué nos dice? Y no sé si esto avanza para los chicos de Salta. Esto es lo del inciso A. Inciso A, entonces, genéricamente, no hay nada nuevo, no trae nada nuevo, porque es básicamente, si no existiera el inciso A, igualmente nosotros podemos deducir, digamos, los gastos que estén relacionados con el giro del negocio. ¿Por qué? Porque ya nos da ya nos habilita los artículos 23 y 83, ¿sí? ¿Qué nos trae el inciso B? Y esto, chicos, tómenlo con mucha atención, porque el inciso, la deducción especial, tercera categoría del inciso B, es justamente uno de los temas que siempre se toman en los exámenes, tanto parciales como finales, ¿sí? ¿Qué nos dice el 91, inciso B? Los castigos y previsiones contra malos créditos en cantidades justificables, de acuerdo con los usos y costumbres del ramo, se pueden también deducir de la renta de tercera categoría. Luego nos dice, la Administración Federal de Ingresos Públicos, estoy leyendo el texto legal, podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar estos castigos, o sea, la modalidad que vamos a adoptar para hacer esta deducción. ¿A qué se refiere el tema de castigo y previsiones contra los malos créditos?
lo que por allí con tanta liviandad le llamamos los incobrables, o los deudores incobrables, ¿sí? Pero no está bien dicho los deudores incobrables, son malos créditos. Ya tenemos mucha doctrina y de la Corte, donde nos dice que el género es malos créditos. Y de ese género salen las especies, que son los créditos dudosos y los créditos incobrables, ¿sí? Entonces, fíjense que la ley usa la terminología malos créditos como género. ¿Qué es a qué viene, digamos, con qué viene a beneficiar esta deducción para el contribuyente? Fíjense en que los que hacen operaciones comerciales viven otorgando financiaciones. En general es una modalidad, digamos, que adoptan para poder vender, y dan, digamos, o otorgan financiaciones a sus clientes. Pero como en la renta de tercera categoría, su criterio de imputación es el devengado, entonces, cuando tienen que hacer la determinación de la renta gravada, la verdad es que no se tiene en cuenta si esas ventas que concretó el contribuyente las cobra o no las cobra. El impuesto se determina y se liquida igual, sin importar si las cobró o no las cobró. Pero, ¿qué sucede? Aquel contribuyente, aquel empresario, ¿sí?, que realiza, digamos, ventas en cuentas corrientes o modalidades similares, ¿sí?, y en realidad no percibió el dinero, pero a la vez después van apareciendo situaciones que le dan, digamos, o entran a sospechar de que en realidad no va a poder cobrar esos créditos. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Se le está ocasionando al contribuyente un perjuicio financiero. ¿Por qué un perjuicio financiero y no económico? Porque en realidad la ley sí le admite deducir los malos créditos, ¿sí? Dice, si no te pagaron, lo podés deducir, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber detectarlo a tiempo, cuándo podemos deducir ese mal crédito. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos al peor de los casos, que es allá la incobrabilidad cuando un crédito es totalmente irrecuperable, ahí ya lo perjudicamos financieramente al contribuyente. ¿En qué sentido? En que periodos fiscales anteriores ya tuvo que tributar el impuesto porque la venta de ese incobrable, ¿sí?, se declara por el devengado. Entonces, allí él ya tributó el impuesto a las ganancias. Y si nosotros tardamos mucho tiempo, ¿sí?, en detectar ese mal crédito, y recién lo detectamos allá, de acá a varios años, cuando ya es incobrable, entonces eso es ese dinero, digamos, que representa la porción del impuesto a la ganancia que tuvo que tributar el empresario, le ocasionamos el perjuicio financiero por todo ese periodo, ¿sí? Desde que ocurrió la venta hasta que resultó totalmente incobrable. Entonces, por eso es que es, digamos, una deducción que hay que analizarla, pero siempre a la luz de la doctrina de la Corte. Y ahora vamos a ver un poco la historia de este tipo de deducción. Acá en la filmina nos habla acá del respeto al principio de capacidad contributiva. Por eso yo le decía, no hay un perjuicio económico en el sentido de que el criterio de imputación es el devengado y el contribuyente tiene que declarar la venta y pagar el impuesto de ganancias por esa venta, y que si después es incobrable, nunca va a poder, digamos, atenuar, digamos, ninguna renta agravada por el incobrable. No, sí se le admite. ¿Por qué se le admite? Porque hay que respetar justamente esto, el principio de la capacidad contributiva del contribuyente, ¿sí? O sea, no hacerle tributar más de lo que, o tiene que tributar lo que le corresponde, ¿sí? Si sabemos que es una venta que después no la puede cobrar, la norma sí admite, digamos, o sí le reconoce, ¿sí?, esa deducción en atención a esto, ¿sí?, a que cada uno tiene que tributar en lo que se refleja su capacidad contributiva, su verdadera renta, digamos, en este caso. ¿Cuáles son los requisitos? Porque todo lo que las normas tributarias, todo beneficio que las normas tributarias no puedan, digamos, establecer, y esto también les recalco cuando
cuando nos dan también, cuando se analizan las exenciones, las deducciones como en este caso, siempre nos ponen muchas condiciones, ¿sí? Condiciones o requisitos. Y en ese caso tenemos que ser, digamos, muy puntillosos, muy cuidadosos, en que se deben cumplir todos esos requisitos para poder, digamos, justamente actuar de esas admisiones que nos da la ley, en este caso, estas deducciones. Los requisitos, digamos, para que el contribuyente o el empresario pueda atenuar la renta de tercera categoría con esta deducción por malos créditos son los siguientes. Y aquí, en la filmina, fíjense que nos dice que debe tener su origen en operaciones comerciales, ¿sí? Los requisitos están un poco desparramados entre el texto de la y los artículos de la reglamentación, ¿sí? Por eso el puesto allí, digamos, es para que después cuando ustedes tranquilos los vayan a ver con el texto legal en mano, puedan, digamos, ubicarlo. Deben tener su origen en operaciones comerciales. ¿Por qué? Porque este requisito nos pide el artículo 14 del DR. Ejemplo, se trata de un contribuyente que vende, no sé, electrodomésticos, por decirle algo, que vende electrodomésticos. Bueno, justamente el análisis del mal crédito tiene que tener su origen en una operación comercial por la venta de electrodomésticos, ¿sí? Y no, por ejemplo, que ese empresario haya hecho accidentalmente o incidentalmente una operación de préstamo al vecino o al comerciante de al lado. O sea, si el mal crédito, porque le prestó dinero al comerciante de al lado, ¿sí? Y no le devolvió, ese no es la deducción, digamos, que admite la ley. Tiene que tener, digamos, o ser consecuencia de una operación comercial, de lo que hace el contribuyente, de lo que le genera, digamos, sus rentas de tercera categoría. Luego nos dice que el otro requisito que deben justificarse. O sea, para nosotros tener lugar, digamos, a deducir este concepto como un mal crédito, debemos justificar. Y allí, en esto de lo que es la justificación, sobre este requisito, entonces se dio, digamos, esperen chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Bueno, con respecto al requisito de justificación, sobre este requisito es sobre o este requisito es el que tiene que ver con todo lo que vamos a ver enseguida la jurisprudencia, digamos, sobre el tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque para decir que es un mal crédito y poder descontarlo o deducirlo de la renta gravada, tenemos que decir por qué es un mal crédito. Entonces, ¿por qué es un mal crédito? O sea, ¿de qué me valgo o cuál es mi refuerzo para decir que eso es un mal crédito? Bueno, por un lado, y siempre esto es lo primero que tenemos que decir, pero nunca lo dicen primero, ¿sí? Por un lado, surge del texto, digamos, de la ley, que tenemos que usar los usos y costumbres del ramo, ¿sí? Por otro lado, y surge de la reglamentación, ¿sí? Tenemos una serie de índices que le llaman índices de incobrabilidad. Pero eso es para los malos créditos que sean créditos incobrables, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son los índices de incobrabilidad. Entonces, esos índices del decreto reglamentario o los usos y costumbres del ramo, ¿sí? Son los hechos que me ayudan a justificar que esto es un mal crédito, ¿sí? Después vamos a ir viendo por qué lado nos vamos, si nos vamos por los usos y costumbres del ramo o si nos vamos por los índices del decreto reglamentario, ¿sí? También nos dice que deberán corresponder al ejercicio. ¿Qué es lo que debe corresponder al ejercicio? No la venta, ¿sí? No la venta, sino el hecho que me ayuda a justificar el mal crédito debe ocurrir o acaecer en el ejercicio que estoy liquidando. La venta válidamente pudo haberse completado en el ejercicio anterior y ya la he declarado como renta gravada en la aplicación del criterio del devengado. ¿Estamos? Y lo he vendido a varias cuotas, tal que estoy cobrando ese crédito en el presente ejercicio. Y es en el presente ejercicio, cuando dice deberán corresponder al ejercicio,
se refiere a que el hecho generador que me ayuda a justificar el mal crédito debe ocurrir en el ejercicio. Por decirle algo, un ejemplo, para el incobrable, que en este ejercicio se haya declarado en concurso, digamos, nuestro cliente que nos está debiendo, ¿sí? Entonces, si en este ejercicio nuestro cliente, al que le dimos cuenta corriente, se declara en concurso, bueno, acá está ocurriendo ese índice, ¿sí? Que me ayuda a justificar el mal crédito, ¿sí? ¿Qué tenemos luego? El tema del mal crédito que les dije al inicio, ¿sí? El concepto de malos créditos, ¿sí? Se refiere, según la doctrina de la Corte, Banco Francés, la primera doctrina, que viene del año 2010, luego Telefónica de Argentina, 2012, y luego tenemos un tercero, que no sé si se menciona, Zulier de Argentina, en el 2013, ¿sí? Son, digamos, los fallos, digamos, que ustedes no tienen que dejar de verlos, ¿sí? No solo ahora, sino para el final, para la aplicación práctica, ¿sí? Son los fallos que ustedes tienen que analizarlo, desmenuzarlo, entenderlo. Igual vamos a ver un poquito ahora. Entonces acá, hasta ahora, lo que nos quede claro es esto, ¿sí? Género, los malos créditos, especie, créditos dudosos y créditos incobrables, ¿sí? Cuando comencemos a ver estos fallos, a ver, vamos un ratito al decreto reglamentario. En el decreto reglamentario, a ver qué artículo es, debe ser 217, más o menos, porque si no yo voy a hablar y no van a saber de qué estoy hablando. En el decreto reglamentario, en el 217, nos dice índices de incobrabilidad. Cualquiera sea el método que se adopte para el cargo de los malos créditos, ya vamos a ver qué es método, las deducciones de esta naturaleza deberán justificarse y corresponder al ejercicio, que es lo que ya vimos, ¿sí? Al ejercicio que se produzcan. Pudiendo deducirse los quebrantos por incobrabilidades cuando se verifique alguno de los siguientes índices de incobrabilidad, ¿sí? O sea que estos índices únicamente le aplicamos a los créditos cobrables. Y fíjense en que dice, un índice, verificación del crédito en concurso preventivo, declaración de quiebra, desaparición fehaciente, iniciación de acciones judiciales, paralización manifiesta de las operaciones, prescripción. ¿Por qué quería que lo leyéramos? Porque esta redacción del 217 es posterior a estos fallos que vamos a ver de Banco Francés y Telefónica de Argentina, ¿sí? No es que sea posterior a esos fallos. Banco Francés y Telefónica de Argentina, ¿sí? Cuando se les hizo el ajuste fiscal, se les hizo sobre periodos fiscales en los cuales la vigencia del 217 no era la que nosotros tenemos ahora. Los ajustes fiscales realizados a estos dos contribuyentes, ¿sí? Tenía agregado dos índices más. Un índice que decía la cesación de pago real o aparente y un residual que decía algo parecido como otros índices, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando ustedes analicen estos fallos, recuerden esto, que ese ajuste fiscal estaba en base a una redacción anterior del 217. Y esa redacción anterior era como que era más abierta, porque cuando dice otros índices, y podemos buscar cualquier justificación y decirnos nos agarramos de ese residual, ¿sí? Entonces, por eso, acá en la filmina les pongo, es importante destacar esto, ¿sí? Que en esas causas, ¿sí? Cuando la Corte se expidió, lo hizo sobre una redacción anterior, ¿sí? Y ahí están los índices anteriores, cesación de pago real o aparente y otros índices de incobrabilidad.
Ambos fueron eliminados con la reforma del año 2002, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Y ustedes por ahí me pueden decir, sí, pero si fueron eliminados, ¿por qué ahora estamos hablando de estos fallos? Porque justamente estos fallos, aunque fue modificado el texto legal, y aunque el ajuste fiscal se haya iniciado, porque estos contribuyentes hicieron uso de esos incisos que ahora fueron eliminados, pero de la forma en que la Corte se expidió, ¿sí? De la forma en que la Corte se expidió, donde le dio preeminencia a los usos y costumbres del ramo, que es lo que tenemos en la ley, ¿sí? Por eso es que estos fallos están plenamente vigentes al día de hoy, ¿sí? Al margen de que nos hayan cambiado o modificado el texto legal de la reglamentación, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente slide. Veamos qué pasó en Banco Francés, ¿sí? Que a la Corte llegó en noviembre del 2010. A la Corte llegó en noviembre del 2010. Otro tema también para resaltarles, esperen que encuentren fallo Banco Francés. Fíjense en que Banco Francés, generalmente los casos que, no todos, pero la mayoría de la jurisprudencia que tiene que ver con malos créditos, tienen, digamos, entre que se hace el ajuste, el periodo al que se ajusta, ¿sí? El periodo, digamos, que la FIP le hace el ajuste fiscal, y la fecha en que la Corte se expide, generalmente transcurren 15 años. Fíjense que en este de Banco Francés, el ajuste fiscal, la determinación de oficio, ¿sí? La FIP se la hizo en diciembre de 1999. Y fíjense en cuándo se expidió la Corte, o sea, por supuesto, recorrió todas las instancias, y la fecha del fallo de Corte es de noviembre del 2010, desde el año 99 a noviembre del 2010. Sí tenemos ahí varios años, pero siempre de 10 a 15 años seguro que tenemos. Por eso siempre tenemos que tomar en cuenta, digamos, las modificaciones sobre qué texto legal trata el fallo. Nunca cuando ustedes lean un fallo, vayan a tratar, digamos, o se vayan a confiar en que el texto legal es el que tiene vigente hoy en la norma, ¿sí? No, tienen que buscar, generalmente en los fallos, no, por eso en los fallos generalmente se transcriben los textos legales de los que se están, digamos, cuestionando, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó en Banco Francés? En Banco Francés, ¿sí? El contribuyente se hace uso de esta deducción especial del 91A, del 91B, ¿sí? Hace uso de deducirse los malos créditos, ¿sí? Y dijimos que hay que justificarlos. Entonces, ¿cómo lo justifica Banco Francés? Banco Francés dice, la reglamentación dice otros índices de incobrabilidad. Entonces, usa como otros índices de incobrabilidad las pautas que les emite el Banco Central, ¿sí? De la República Argentina. Ustedes saben que todas las entidades financieras son controladas por el Banco Central, y el Banco Central es el que le baja, digamos, las directivas de hasta cómo tiene que llevar la contabilidad y todo, ¿sí? Entonces, esas directivas del Banco Central les indicaba cuándo tenía que darle, digamos, el tratamiento de malos créditos, ¿sí? Para lo que es, digamos, las entidades estas de Contralor, y les decía que tenía que hacer las intimaciones, tenía que cerrar la cuenta, tenía que hacer cuestiones de cobro extrajudicial, con el informe del veraz, haciendo todo esto, ¿sí? Que en función de normas, digamos, reglamentarias del Banco Central. Entonces, la entidad bancaria tenía que decir, esto es un mal crédito, ¿sí? Y en su contabilidad darle ese tratamiento. No estoy en lo fiscal todavía, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede? El contribuyente usó las mismas pautas que usaba en su contabilidad, ¿sí? Para el Banco Central, usó las mismas pautas para atenuar la renta agravada del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Por el 91, inciso B, ¿sí? Y también lo reforzó, ¿sí?
con que se incluía en el inciso de otros índices de incobrabilidad que decía la reglamentación del 217 viejo, ¿sí? De la anterior, la vigente en ese momento. Entonces, pareciera que había hecho más o menos bien los deberes el Banco Francés, ¿sí? Pero el fisco que hace le impugna esa deducción. Le impugna, el Tribunal Fiscal apoya, digamos, confirma el ajuste fiscal, o sea, apoya, digamos, el ajuste fiscal que hizo AFIP, ¿sí? La Cámara también hace lo mismo, pero cuando el caso llega a la Corte, acá por el 2010, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo la Corte? La Corte expresa que los malos créditos incluye a los dudosos y a los incobrables. Por eso esto lo repetimos hasta el cansancio, porque no pueden confundirse con este tema, chicos, ¿sí? Malos créditos incluye a los dudosos y a los incobrables. Y que los índices del decreto reglamentario, que son los que he leído recién, por eso quería que los leyéramos así, ya lo vamos a leer más tranquilo, pero quería que los leyéramos para que sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? Los índices del decreto reglamentario son aplicables solo a los incobrables, no a los dudosos. Incluso con antelación al plazo estipulado, por tratarse de hechos con semiplena certeza de la insolvencia del deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que los índices de la reglamentación dice que se aplican incluso aunque no haya vencido el crédito, como el ejemplo que les di hace un rato, de que le hemos vendido, ¿sí?, a un cliente y este cliente entró en concurso preventivo. Si el cliente entró en concurso preventivo, en este ejercicio fiscal, ¿sí?, puede ser que mi crédito no estaba vencido, quizá está a vencer, pero ya es un índice, ya es una pauta de que a mi crédito no lo voy a cobrar. Por eso es que los índices, digamos, se aplican incluso no se haya vencido ese crédito. O sea que no es que tengo que esperar que realmente sea un incobrable. A eso es lo que voy, ¿sí? Si acá ya estamos detectando, porque surgió esto, entonces ya es en mi plena certeza de que mi cliente no me va a pagar. Si se está declarando en concurso, si se está declarando en quiebra, no me va a pagar aunque el crédito esté vencido, ¿sí? Pero eso es para los incobrables, ¿sí? Entonces, nos dice el fallo de la Corte, también es desacertada la designación de las pautas del Banco Central. O sea, no estuvo bien que todas las instancias anteriores no hayan tenido en cuenta, ¿sí?, las pautas del Banco Central, porque ellas reflejan la naturaleza peculiar de la actividad del rubro bancario. O sea que lo que hace la Corte es decir, ese reglamento, esa reglamentación, esas pautas, digamos, del Banco Central, hacen o representan lo que son los usos y costumbres de ese rubro, del rubro bancario, del rubro financiero, ¿sí? Entonces, en realidad, los malos créditos, digamos, que le dio tratamiento, digamos, Banco Francés, ¿sí?, ya sea usando otro índice de incobrabilidad, pero el respaldo o el cumplimiento con las pautas emitidas por el Banco Central, tal cual lo hacía en su contabilidad, ¿sí?, dice la Corte, representa los usos y costumbres del ramo, que es lo que nos pide la ley, ¿sí? Entonces, tendrían que haberse, digamos, no se tendrían que haber impugnado. En el 2010 tuvimos Banco Francés, ¿sí? Y en el 2012 tenemos Telefónica de Argentina. ¿Qué nos dice Telefónica de Argentina? También estoy hablando también con la misma, digamos, versión de 17. ¿Sí? En este caso, Telefónica de Argentina tiene pautas, así como las tenía, digamos, Banco Francés. Pero en este caso, lo de Telefónica Argentina, ellos hacen, digamos, aplicación de un reglamento, ¿sí?, que está aprobado por las entidades, por el gobierno, por el Estado, ¿sí? Creo que la dirección o la Secretaría de Telecomunicaciones. Entonces, en ese reglamento general de clientes del servicio telefónico básico, ¿sí?, también se prevén, digamos, qué es lo que va o cómo va a actuar, digamos, el contribuyente ante los clientes morosos, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, dice que tiene que hacer una secuencia de llamadas, mandarle una carta documento, y después de todo eso, tiene que, por supuesto, en la secuencia de llamadas y la carta documento, también primero le cortan el servicio para hacer llamadas, y después le terminan cortando el servicio para hacer llamadas y la posterior baja del servicio, ¿sí? Bueno, todo eso es lo que le indica, digamos, el reglamento para las que prestan estos servicios públicos de teléfono, ¿sí? ¿Qué hace el fisco? Viene también y le impugna la deducción que hace Telefónica, ¿sí? Basada en la aplicación de este reglamento, ¿sí? Luego pasa el recorrido del Tribunal Fiscal y la Cámara. Lamentablemente, ambas instancias siguen confirmando el ajuste fiscal que hizo el fisco. Y luego viene la Corte. O sea, fíjense que el recorrido es igual que Banco Francés, ¿sí? Es igual que Banco Francés. Tribunal y Cámara confirman el ajuste fiscal, y es la Corte la que revierte, digamos, la situación. Y la Corte dijo: los usos y costumbres del ramo han tenido recepción objetiva en el dictado del reglamento. Es parecido a lo que dijo el Banco Francés. Las pautas emanadas del Banco Central justamente responden a los usos y costumbres, digamos, del ramo o del rubro financiero bancario, ¿sí? Carece de sustento el criterio fiscal de supeditar la deducción al inicio de acciones judiciales, porque siempre lo que el fisco pidió cuando hacía los ajustes fiscales era que demostrara el contribuyente que inició acciones judiciales. Siempre exigió eso. Ya dijo la Corte en Banco Francés que los malos créditos incluyen a los dudosos e incobrables, y que los índices del decreto reglamentario son aplicables solo a los incobrables, incluso lo mismo con antelación al plazo estipulado. Fíjense en que tanto Banco Francés como Telefónica aplicaron, digamos, como índice, digamos, el tema de los reglamentos, las pautas del Banco Central, con el reglamento, digamos, de la Secretaría de Telecomunicaciones, pero estos dos contribuyentes vieron el encuadre de la aplicación, digamos, de estos conceptos en el residual de otros índices de incobrabilidad del 2017, ¿sí? Pero fíjense que la Corte, con buen criterio dijo: no tenemos que aplicar el 2017, porque esto no hay que aplicar índices de incobrabilidad. Dijo: aplicamos solamente lo que dice la ley, usos y costumbres del ramo. Por eso es que les reitero, no importa que el 217, ¿sí?, que el 217 se haya modificado y nos hayan sacado esos dos incisos que usamos o que usaron los contribuyentes, de la cual surgió estos fallos. No importa que se haya modificado la reglamentación. ¿Por qué? Porque si bien el contribuyente, ¿sí?, se incluyó en esos incisos para discutir, pero la Corte dijo otra cosa. La Corte dijo: esos que están allí son para los créditos incobrables. Estos son malos créditos, pero dudosos. Aplicamos uso y costumbre del ramo. Y los usos y costumbres del ramo, justamente, o sea, el reglamento de las telecomunicaciones, de la Secretaría de Telecomunicaciones, como las pautas del Banco Central, responden a los usos y costumbres del ramo de cada uno de estos rubros, de estos que desarrollan actividades contribuyentes, ¿sí? Así que, por eso le digo, están plenamente vigentes estos fallos, ¿sí? Están plenamente vigentes, aunque se nos hayan modificado los índices en la reglamentación. Seguimos con, y el tercero más importante. ¿Por qué le digo más importante? Porque en realidad, en la mayoría de los casos, nosotros no tenemos como cliente un banco, una empresa que, pero ojalá, ¿no?, si la tuviéramos, ¿no?, una empresa que preste servicios telefónicos, ¿sí? Nuestros clientes son más, digamos, pymes. La empresa pymes, el comerciante del barrio, el comerciante, ¿me entienden? Entonces, ¿cómo hacemos para esos clientes, digamos, que ponemos más los pies sobre la tierra, que es lo que en general tenemos, o llevamos, digamos, cada uno en el estudio? ¿Dónde sacamos esto? Allí no hay reglamentación, no hay pautas del Banco Central, no hay nada de esto de las grandes empresas. Bueno, gracias a Dios, en febrero del 2013 aparece este fallo también de la Corte Zuller de Argentina, ¿sí? ¿Qué nos dice, qué pasó, digamos, en este fallo? Y la Corte sigue sosteniendo la misma doctrina que sostuvo
para los otros contribuyentes que tenían actividad regulada, ¿sí? También, en este fallo, ¿sí? El tribunal confirma el ajuste fiscal, la Cámara, por allí nomás, pero veamos qué es lo que dijo la Corte para este caso en particular, ¿sí? Que es el que nosotros tenemos y vamos a tener normalmente, incluso los casos que les vamos a tomar en los parciales, son casos para contribuyentes, digamos, como Zuller de Argentina, ¿sí? No es ni entidad bancaria, ni servicios públicos, ni nada. La Corte nos dijo, los malos créditos incluyen a los dudosos e incobrables, y los seguimos repitiendo para que no se olviden. Los dudosos toman esa denominación porque la frustración de la expectativa de cobro no deriva de hechos que la hacen manifiesta. O sea, como por ejemplo los índices de incobrabilidad. Si desaparece el deudor, si está en concurso, si está en quiebra, ¿sí? Digamos, esos son conceptos, digamos, que sí que me hacen, digamos, dar cuenta de que va a ser incobrable, ¿sí? En este caso dice que la frustración de la expectativa de cobro no deriva de hechos que la hacen manifiesta, sino del vencimiento del plazo de la obligación impaga que origina la presunción de insolvencia, que la tenemos que confirmar por vías alternativas, ¿sí? O sea, tengo un crédito, ¿sí? Venció el crédito y el señor no me vino a pagar, entonces tengo que buscar la forma, digamos, de moverme, gestionar, hacer algo para intentar el cobro de ese crédito. Entonces, ¿a qué voy a esto? A que el contribuyente no tiene que quedarse sentado, ¿sí? Esperando que suceda algo, o sea, que sucedan los índices de incobrabilidad. No. Si el crédito venció y no me vinieron a pagar, este contribuyente, Zuller de Argentina, o cualquier contribuyente, digamos, que tenemos, o que podemos, digamos, tener trato, tiene que comenzar a gestionar o a hacer de que ese crédito pueda cobrarlo, ¿sí? Tiene que hacer algo. Por ejemplo, ¿qué hace en este caso Zuller de Argentina? Alquilaba maquinarias. Entonces, intentó el recupero de las maquinarias, ¿sí? Envió carta documentos, ¿sí? Los abogados le hicieron notificaciones, ¿sí? Al deudor, ¿sí? ¿Qué más intentó? Dice allí, todo para salvaguardar el cobro de sus créditos, ¿sí? Entonces, con todo esto, ¿sí? ¿Por qué lo hizo el contribuyente? Para justificar ese mal crédito, ¿sí? Pero para nuestra administración, cuando le hizo el ajuste fiscal, no lo consideró, le hizo el ajuste fiscal, pero tampoco cuestionó que eso no estaba bien, de acuerdo al uso y costumbre del ramo, ¿sí? Entonces, como no cuestionó eso, que toda la tarea que había hecho el contribuyente para gestionar o poder, digamos, hacerse de su crédito, la FIP no cuestionó que estuviera mal, entonces la Corte dijo, todo eso es lo que haría cualquier persona para cobrar su crédito. Y está de acuerdo a los usos y costumbres del ramo, porque todos haríamos eso, ¿o no? Si alguien nos debe, haríamos estos intentos de cobro, ¿sí? Entonces, por eso es que con este fallo nosotros seguimos haciendo aplicación de los usos y costumbres del ramo para deducirnos aquellos malos créditos a los que le llamamos créditos dudosos. O sea, dentro de los malos créditos a los dudosos, ¿sí? Venció el crédito, ¿sí? Y no me vino a pagar, tenemos que movernos, tenemos que demostrar, ¿sí? Que hicimos algo para cobrar ese crédito. Porque con eso vamos a justificar la deducción como mal crédito, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? Bueno, luego nos dice el mismo inciso B, la última parte, que la administración podrá establecer normas sobre la forma de efectuar esos castigos, la forma, ¿sí? Nosotros tenemos en la reglamentación, en el 214, ¿sí? En la reglamentación, en cuanto a la forma o modalidad, nos dice el 214
que el contribuyente puede optar entre su afectación a cuenta de ganancias y pérdidas, y eso nosotros le llamamos cargo directo, o sea, directamente computar la deducción en este ejercicio fiscal en que se dieron todos los requisitos, ¿sí? O también puede optar por hacer aplicación de una previsión, ¿sí? O un fondo de previsión, ¿sí? Esas son las alternativas que nos da, digamos, que primero, la ley autoriza a la administración a que nos indique la forma o modalidad de que vamos a hacer la deducción de malos créditos, y a su vez la reglamentación nos ofrece dos alternativas, dos opciones. Cargo directo le llamamos a eso que dice imputación o afectación a la cuenta de ganancia y pérdida, o el sistema de previsión. El sistema de previsión funciona algo parecido a como lo vimos en la contabilidad, ¿sí? Vieron que primero más o menos hacen una proyección de cuánto va a ser el incobrable en el ejercicio siguiente, en base a los datos del ejercicio presente, o en este caso toma creo de 3 ejercicios anteriores, y proyectan, ¿sí? Entonces, en principio, deducen esa proyección, pero después, en la contabilidad lo hacen, y en la parte fiscal es también similar, y después, en el ejercicio siguiente, los cargos o las pérdidas por malos créditos van afectando esa previsión, y después hacen el análisis si está en defecto o en exceso, ¿sí? Y hacen la devolución o cancelación. Está previsto, digamos, en la norma, ¿sí? Ese sistema. Pero en la realidad, en la práctica, en general, hacemos uso de la afectación directa a resultados, ¿sí? O sea, se da, digamos, que podemos deducir un mal crédito porque cumple con los requisitos, directamente lo deducimos en este ejercicio fiscal, ¿sí? En definitiva, es más trabajo la previsión, porque llegamos a lo mismo, ¿sí? Pero es más trabajo. Por ahí van a encontrar algún trabajo, pero es muy poco, porque en la mayoría de los casos, digo, en el 90% de los casos, se aplica cargo directo, no se aplica previsión, pero la opción, la alternativa, la tenemos porque la da el decreto reglamentario, ¿sí? Entonces, esas son las dos formas, ¿sí? La que vamos a usar siempre, ¿sí? Imputamos entonces la deducción directamente como pérdida del ejercicio, ¿sí? No quita que si quieren aplicar la segunda, la aplican, pero sepan que existe, pero es más complicado, ¿sí? Y luego nos dice el artículo 2, el 17 del DERE, que es el que lo hemos leído rápido, ¿sí? Que se van a poder deducir los quebrantos por incobrable, y acá ya no me está hablando del mal crédito como género, sino acá me está hablando del crédito incobrable como especie, ¿sí? Cuando la redacción del 217 hace alusión a los quebrantos por incobrable, ya se fue a la especie de aquel crédito incobrable. Ya no estamos hablando del crédito dudoso, ¿sí? Recalco, malos créditos en género, créditos dudosos, hacemos uso o aplicación de los usos del ramo, y los créditos incobrables. Eso es lo que vamos a ver ahora, los incobrables. Los incobrables se van a deducir cuando se verifique alguno de los siguientes índices, ¿sí? Entonces, estos índices, que lo vamos a ir viendo ahora más despacio, ¿sí? Son los que vemos ahora, ¿sí? Son los que hemos leído rapidísimo recién. Bueno, acá los tenemos. El primer índice nos dice verificación del crédito en el concurso preventivo, ¿sí? Verificación del crédito en el concurso preventivo. Acá en la observación, o en el comentario, les he puesto que son modificaciones que va haciendo la norma, ¿sí? Se adelantó el momento de la deducibilidad, porque antes esperaba que se homologue el acuerdo para que recién podamos deducir un incobrable, ¿sí? Bueno, ahora no, ahora desde el momento, disculpen, concursal no vieron todavía, ¿no? Derecho concursal. Bueno, vamos un poquito así. Hay etapas, ¿sí? En el proceso concursal hay etapas, ¿sí? Una de los primeros pasos, digamos, en ese procedimiento concursal es que cuando se declara en concurso, se llama, digamos, a todos los acreedores para que denuncien su crédito. Entonces, allí tienen que presentarse
todos los acreedores, digamos, con la prueba, digamos, de qué es lo que se le debe, ¿sí? Después el síndico analiza y presenta un informe al juez, ¿sí? El juez también analiza, hay etapas impugnativas, recursos, etcétera, etcétera, y después comienza un proceso de negociación, ¿sí? Todo es judicial, comienza un proceso de negociación, y allá al final, recién el proceso de negociación contiene quitas, contiene refinanciaciones, ¿sí? Ese es el proceso de negociación. Y al final viene la homologación del acuerdo, ¿sí? O sea, a lo que contribuye el concursado puede llegar a hacer frente, ¿sí? Tratan, digamos, de llegar a un acuerdo entre los acreedores y el concursado, ¿sí? Fíjense en que antes, como índice, se requería aquel momento, el de allá, el del final, un concurso puede demorar años, les aviso, ¿no? Entonces, para que podamos deducirlo como incobrables, teníamos que esperar la homologación del acuerdo. Ahora no, ahora se adelantó ese momento y podemos, digamos, considerar el mal crédito cuando hacemos la verificación del crédito en el concurso, o sea, en las primeras etapas del juicio, ¿sí? También con la declaración de la quiebra del deudor, también es un índice, concursos y quiebra. Puede, digamos, iniciarse el proceso de concurso preventivo, pero también puede iniciarse directamente el concurso de quiebra, cuando ya no se puede sanear la empresa, ¿sí? Bueno, con la declaración de quiebra también podemos poner un como mal crédito, digamos, darle el tratamiento y deducir otro mal crédito, ¿sí? Tenemos un mal crédito, un crédito, digamos, porque vendimos en cuenta corriente, y bueno, quizás no está vencido, pero si se declaró en quiebra quien nos debe, entonces ya cumplimentó el índice del 217B para que podamos deducirlo, digamos, en este ejercicio fiscal como mal crédito, ¿sí? Ya vamos a ver al margen de lo que pueda suceder en el futuro. El inciso C nos dice desaparición fehaciente del deudor. La desaparición fehaciente del deudor, y se debe probarla quien pretende la deducción, utilizando cualquier medio de prueba para acreditar que hizo gestiones para dar con el paradero del deudor, hacerle notificaciones, hacer averiguaciones, actuaciones judiciales. Tenemos que buscar la forma de demostrar que algo hicimos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos también esta figura en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí? Hacer trámites, ¿sí? Digamos, si la persona queda 1 año, 3 años, se pueden iniciar, digamos, trámites, y dice que la condición está inestable, para declarar, digamos, la ausencia, la desaparición del deudor, e incluso después el tema del fallecimiento, digamos, de la declaración de fallecimiento, ¿sí? Cuando una persona desaparece, digamos, algo hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay cosas pendientes, y más cuando tiene, digamos, bienes que administrar. Por eso es que estas figuras, tanto de la desaparición de una persona como la presunción de fallecimiento, son figuras que están reguladas por la legislación de fondos, ¿sí? En todo caso, me parece por ahí que es la vía más correcta es esa, ¿sí? Ir por las figuras, digamos, que nos ofrece, digamos, la legislación de fondos, ¿sí? Vamos al inciso de iniciación de acciones judiciales tendientes al cobro. Esto es lo que siempre exige el fisco, ¿sí? Y lo que siempre les exigía a Banco Francés, a Telefónica de Argentina, les exigía este índice, que inicien acciones judiciales tendientes al cobro, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que sucede muchas veces? Imagínense en Telefónica de Argentina iniciando acciones judiciales por un contribuyente que le debe 4 facturas de teléfono. ¿Cuánto será la factura de teléfono? No sé, pónganse 5.000 por mes o 10.000 por mes. Telefónica de Argentina haciendo un juicio por 40.000 pesos. O sea, no tiene, digamos, relación, ¿sí? Por eso es que, bueno, pero este es el índice que siempre AFIP exige para justificar la deducción, digamos, de cobrables. También tenemos la paralización manifiesta de las operaciones del deudor. Es un índice que lo tenemos vigente, ¿sí? Pero aclarar lo siguiente.
dice que la paralización debe ser completa. No tiene que ser una discontinuación porque cambio de producto o porque cambio de lugar físico o por la pandemia, que muchos estuvimos 2 años sin hacer nada o encerrados o no pudieron trabajar. No se refiere a eso. O sea, cuando es una paralización momentánea, donde sabemos que después vamos, fíjense en los boliches, las confiterías, ¿sí? En la época de la pandemia. O sea, eran paralizaciones momentáneas, largas pero momentáneas. ¿Por qué? Porque sabían que iban a volver a abrir. No sabían cuándo, pero sabían. Se refiere, como índice de incobrabilidad, se refiere a la paralización cuando es definitiva, cuando se sabe que no van a volver. A eso hay que hacer hincapié. Entonces, ustedes cuando se les dé, digamos, o pretendan aplicar este índice, tienen que tratar de buscar, digamos, las pruebas fehacientes, digamos, de que en realidad no va a volver a la actividad, ¿sí? Porque se refiere a paralización definitiva, no momentánea. ¿Sí? Y la prescripción, ¿sí? La prescripción es, digamos, se refiere a la prescripción liberatoria, cuando se da, digamos, este índice, es, digamos, cuando se cumple, digamos, este índice, podemos válidamente deducirlo. Después, también hay otra historia acá con respecto a los índices no es índice, pero los llamados créditos de escasa significación, ¿sí? Los créditos de escasa significación es un agregado que nos trae la reglamentación, ¿sí? Para, justamente porque muchos, siempre, digamos, también en cuestiones, en casos judiciales, se ha tratado este tema de que la administración siempre exigía el inicio de acciones judiciales, pero a la vez, el contribuyente siempre se defendía diciendo cómo voy a iniciar acciones judiciales por un monto insignificante. O sea, nos va a salir más caro las costas causídicas que lo que vamos a recuperar, ¿no? Entonces, este tema siempre estuvo, digamos, siempre fue un problema, digamos, ¿sí? Y también era el problema de los bancos y de Telefónica de Argentina y todo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos incorporado para solucionar, digamos, más o menos este tema? Bueno, los créditos de escasa significación. Pero tiene que reunir una serie de requisitos, como 4 o 5 requisitos, ¿sí? Para que le demos el tratamiento de escasa significación. Si cumple todos los requisitos, todos, no algunos, todos tienen que cumplir, ¿sí? Porque un requisito que no cumpla, no podemos hacer uso, digamos, del beneficio de deducirlo como crédito de escasa significación. Tendremos que ir a ver de justificarlo por el uso en costumbre del ramo, ¿sí? Entonces, para usufructuar, digamos, este beneficio de deducirlo como de escasa significación, se tienen que dar. Primero, se tiene que tratar de créditos que no resulte económicamente conveniente iniciar acciones judiciales de cobranza, ¿sí? Y no deben calificar en ninguno de los otros índices. Y fíjense que el otro índice que es concurso, quiebra, desaparición, inicio de acciones judiciales, ¿sí? Bueno. Ocurrido esto, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir? Primero, el monto. El crédito, por cada crédito, no debe superar cierto monto, ¿sí? Acá tengo la actualización hasta el 18 de 45.000 pesos. Se va a ir modificando. La morosidad. La morosidad dice que deberá tener una morosidad mayor a 180 días. Fíjense en 6 meses con la inflación que tenemos hoy, ¿no? La morosidad mayor a 180 días. Si no se ha fijado el periodo de vencimiento, cuándo vence el crédito, o sea, te financia 30 días, 60, 90, ¿sí? Si no hay una forma, digamos, puntual o expresa del vencimiento del crédito, entonces los 180 días lo contamos desde la fecha en que ocurrió la operación, ¿sí? Y debe haberse notificado fehacientemente al deudor. O sea, fíjense en que siempre nos exige que algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. O sea, tenemos que haberle dicho al deudor, señor, usted me debe, usted está en mora, su crédito venció, no sé, el 30 de septiembre, ¿sí? Y también decirle, aparte de informarle que está moroso, su crédito ya está vencido,
también tenemos que decirle que nos pague, que estamos intimando a que nos pague ese crédito ya vencido, ¿sí? Entonces, a esto le agregamos el cuarto requisito, que tenemos que dejar de operar con ese cliente, digamos, que moroso, que no nos paga, ¿sí? Deben haberse cortado los servicios y dejado de operar con el deudor moroso, ¿sí? Entonces, cumplido todos estos requisitos, recién puedo decir, esa factura, no es factura, disculpen, ese crédito, ¿sí? De 30.000, de 40.000 pesos, le voy a dar el tratamiento de créditos de escasa significación y los voy a deducir como créditos de escasa significación, ¿sí? Esto, digamos, uno de los fallos que, a ver, acá está, uno de los fallos, digamos, que dio, digamos, o cerró el tema de la deducción de este tipo de créditos, justamente es la jurisprudencia de tarjeta naranja, ¿sí? De la Cámara, ¿sí? También, les recalco siempre esto, también nace, ¿sí? De la redacción vieja del 2017, ¿sí? Pero ya dijimos, no importa ya eso, ¿sí? Tarjeta naranja se encuadró dentro del índice que decía otros índices de incobrabilidad, ¿sí? Se le impugna, ¿sí? La deducción que hizo tarjeta naranja dentro de ese ítem de otros índices de incobrabilidad, y el contribuyente apela, ¿sí? ¿Y qué dice el contribuyente? Que respecto de los incobrables se debe arrimar elementos de juicio que den certeza que es irrecuperable. Y respecto de los de dudoso cobro, basta con acreditar que el contribuyente contó con los medios suficientes para inferir su dudoso cobro, su dudoso recupero. El envío de carta documento, la intervención de abogados externos, la contratación de empresas de cobranza, vieron que estas tarjetas más pequeñas siempre tienen una gestión de cobranza, ¿sí? Unos abogados externos que hacen, digamos, las intimaciones y todo lo demás. Y el corte de los servicios, ¿sí? Entonces, en este caso, la Cámara, ¿sí? Le admitió a tarjeta naranja que descuente, digamos, estos conceptos como créditos de escasa significación. En realidad, lo que también se discutía acá, que hoy no tiene sentido, es que había, digamos, una norma de AFIP, ¿sí? Donde decía o cuantificaba y decía, estos créditos que son de 2.000, 3.000 pesos, ¿sí? Te permitimos deducirlo sin que inicies acciones judiciales. En su momento había una norma así cuando sucedió lo de tarjeta naranja. Lo que pasa es que tarjeta naranja, los conceptos que deducía no eran de 2.000, 3.000, eran conceptos o créditos que superaban esa suma, ¿sí? Por eso fue el ajuste, digamos, fiscal. Hoy no existen, les digo, ¿no? Por fuera, estas cosas raras, no. Hoy lo tenemos, digamos, en la norma reglamentaria y con el numerito de los 45.000 pesos, ¿sí? Si es que no cambió ahora. Bueno. Entonces, la Cámara admite la deducción, considera que el concepto de cobro antieconómico puede encuadrar en otros índices y aplica a los créditos para su deducción el límite de 5.000 previsto en dicha resolución, ¿sí? Y por eso se incorporó, digamos, en la norma de la reglamentación con el monto, ¿sí? Que ese monto fue actualizado hace pocos años igual, ¿no? Porque antes tenía un monto que... Bueno, esto en realidad, agárrenlo con pinzas para que sepan, leanlo nada más, los créditos con garantía, ¿sí? En realidad, los créditos están garantizados, la norma reglamentaria dice que no lo podemos deducir si es que no ejecutan antes la garantía, ¿sí? Pero ya hay jurisprudencia que dijo que no es así. Vamos con la aplicación práctica. Acá tienen, a ver, ejemplos, un ejemplo, digamos, sencillo para que lo vean. Fíjense en que nosotros estamos en tercera categoría. Mañana lo vamos a ver mejor, pero ya voy a buscar alguna filmina para mostrarles, pero a grosso modo para que se ubiquen. Cuando nosotros estábamos haciendo la determinación del impuesto a las ganancias de una persona humana, teníamos, fíjense, las 4 categorías de renta, ¿recuerdan?
primera, segunda, o segunda, primera, tercera y cuarta, ¿sí? Ingresos y gastos de la categoría, deducciones generales, ¿sí? Después teníamos los quebrados, si es que habían deducciones anteriores, las deducciones personales, ¿sí? Y después hacían aplicación, digamos, de la tabla del artículo, no sé si 94 ahora, ¿sí? Bueno, eso era para la persona humana. Pero cuando nosotros tenemos sujeto renta empresaria, tenemos, digamos, el sujeto no es persona humana, sino que es sujeto empresa. Y el sujeto empresa puede ser también una unipersonal. Empresa unipersonal, no es persona humana, pero bueno, hay una línea allí. Pero cuando estamos con el sujeto empresa, la determinación de la renta del sujeto empresa no es la que les acabo de decir, la de la persona humana, ¿sí? ¿Cómo determino la renta neta en el sujeto empresa? ¿Sí? Primero tengo que preguntar, ¿lleva libros o no lleva libros? ¿Tiene balance o no tiene balance? ¿Sí? Entonces, si es el sujeto empresa, que en general las sociedades sí tienen balance, ¿sí? Y me voy a la sociedad, ahora sí. Después mañana ya voy a ver con un cuadrito para mostrarles, ¿sí? Cómo es, pero vamos a la sociedad. El sujeto empresa lleva balance. Bueno, ¿cómo tengo que hacer la determinación de la renta neta? Partiendo de la ganancia contable, la del balance, la del estado de resultados. Y a la ganancia contable le tengo que ir sumando y restando los ajustes. ¿Y qué se refieren los ajustes? Y bueno, lo que la ley me prohíbe que compute, ¿sí? O, por ejemplo, los conceptos que están sumando como ganancia en el concepto contable, en el resultado contable, y a lo mejor en ganancias de exento, eso los resto. Eso se refiere a ajustes. Ajustes en más y en menos para llegar a la ganancia impositiva. Bueno, justamente nosotros estamos viendo cosas o temas medio sueltos en estas últimas clases, porque ya vieron bienes de cambio, ¿sí? Ahora, por ejemplo, estamos viendo malos créditos. Bueno, son conceptos que van a impactar en esos ajustes, sumando o restando. Ajustes al resultado contable para llegar al resultado impositivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en esta filmina les puse que se trata de una sociedad anónima que tiene una ganancia contable de 100.000, impuesto a las ganancias contables 20.000 y deducción de incobrables contables 13.000. Todo esto, digamos, es de la contabilidad. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo de los ajustes que debiera hacer yo, suponiendo que no tengo ningún otro ajuste, ¿no? O sea, estoy únicamente con malos créditos. ¿Cómo funcionaría esto de aplicar la deducción de malos créditos para este sujeto empresa? Entonces, tenemos acá un ejemplo, ¿sí? Les puse un caso A y un caso B. En el caso A, ¿sí? Tenemos créditos, un crédito no vencido por 13.000, un crédito vencido por 18, un vencido y refinanciado por 4.000 y un crédito vencido de 17. Le di 4 ejemplos. Y tenemos que hacer, digamos, la aplicación práctica de cómo impactaría esto en la contabilidad, ¿sí? Y vamos voy acá. Fíjense, el caso A nada más, vamos a ver, ¿sí? El B lo ven ustedes después. ¿Qué dice el caso A? Les había dicho yo que partimos de un resultado contable de 100.000 pesos, ¿sí? Un resultado contable. Es lo que ustedes van a ver estado de resultado y el último renglón, ¿sí? Lo traen y lo ponen acá. Pero este último renglón, como es el último renglón, ya está atenuado por el impuesto a la ganancia, pero de la contabilidad. ¿Qué habla de la contabilidad? Entonces, ¿qué hago? Devuelvo ese impuesto a las ganancias. O sea que el resultado contable no es 100, sino es 120. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver mañana también que el impuesto a las ganancias no es, justamente un concepto que tengo prohibido deducir de la renta gravada. Entonces, como está prohibida su deducción, ¿qué tengo que hacer? Aumentar la ganancia de 100.000, devolviendo esa deducción que no me admiten, ¿sí? Ya lo vamos a ver mañana igual. Y ahora vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Los créditos incobrables, y supongamos que en la contabilidad hacen previsión o hacen otra forma, digamos, aplican otros métodos para descontar, digamos, los deudores incobrables allá en la contabilidad. Eran 13.000 pesos. Pero como nosotros tenemos una norma puntual,
que trata los malos créditos del impuesto a la ganancia, no podemos quedarnos con lo que hizo la contabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Devolvemos o sumamos, porque fíjense en la columna 2 dice suma. Devolvemos lo que la contabilidad restó, los 13.000 pesos. En la contabilidad te dijeron, tengo 13.000 pesos de deudores incobrables, porque así le llaman en la contabilidad, ¿sí? Acá los devuelvo. ¿Por qué los devuelvo? Porque recompongo la renta, digamos, porque estoy tratando de llegar de la ganancia contable a la ganancia impositiva, que es por la que vamos a pagar impuestos, ¿sí? Entonces devuelvo, recompongo esos 13.000 pesos, ¿sí? Suman a los 120. ¿Para qué? Para restar lo que realmente me admiten las normas tributarias, ¿sí? Lo que realmente puedo descontar en función de todo lo que vimos recién. Entonces, acá comienzo a analizar entonces lo que realmente puedo descontar. Y voy al caso A. Un crédito que no está vencido, de 13.000 pesos, ¿sí? Y que el deudor es declarado en quiebra en el presente ejercicio, ¿puedo descontarlo según el texto de las normas del impuesto a las ganancias? Sí, ¿por qué? Porque se verificó un índice de incobrabilidad y no tengo que esperar que vence el crédito, no. Se declaró en quiebra en este ejercicio, a los 13.000 pesos válidamente los puedo deducir, y acá estamos. ¿Está? Vamos al segundo caso. Crédito vencido en gestión judicial con inicio de demanda, dentro del ejercicio. Inicio de demanda, es un índice que lo tengo en la reglamentación. Directamente, ¿puedo deducirlo? Sí. Crédito vencido y refinanciado por 4.000 pesos. ¿Qué hago con esto? Vencido y refinanciado. Dice, la refinanciación no torna nuevamente previsible su cobro. Se verifica que cumple con todos los requisitos concurrentes para ser tratado como de escasa significación. ¿Qué pasa? Por más que me diga que refinancié, yo igual puedo buscar la forma de deducirlo. ¿Por qué? Porque que te refinancie no quiere decir que te va a pagar. Ya viene, digamos, fallando ese crédito. Ya viene, digamos, teniendo no quiero decir una palabra, pero ya tienen que venir sospechando, ¿sí? Entonces, si pueden reunir los requisitos para deducirlo como de escasa significación o como malos créditos por uso y costumbre, pueden hacerlo, ¿sí? En este caso sí lo hicimos. Y después tengo un crédito vencido de 17.000 pesos, que dice, se cuenta con intimaciones documentadas de pago, bajo apercibimiento que le van a iniciar judiciales, tiene informes de abogados, tiene también informes de estas emisoras de informes de riesgo, y, bueno, acá dice, se aplicaron las pautas elaboradas por el Banco Central, si es que tiene, digamos, alguna actividad regulada. Si es que me moví e hice muchas gestiones, entonces podemos decir que ese crédito, que es este, ¿sí? Ese crédito, lo podemos deducir de acuerdo o tomando como índice los usos y costumbres del ramo, ¿sí? Entonces, fíjense en que allí, en este caso A nada más, ¿sí? Tengo, entonces, positivo 133, negativo 52, mi renta o mi ganancia impositiva, fíjense, de 100.000 pesos, que es la ganancia contable, llegué a 81 pesos la ganancia impositiva. En este caso, fíjense que a nosotros nos beneficia aplicar las normas tributarias, porque podemos deducir más de lo que hicieron en la contabilidad. ¿Ah? Otros casos es al revés, ¿no? Pero acá no importa si suma más o resta más. Acá lo que importa es que hay que dejar de lado la contabilidad en aquellos aspectos que la norma tributaria ya los tiene regulados, ¿sí? Y hay que aplicar lo que dicen las normas tributarias. Bueno, vamos a otra cuestión por la que se dice, digamos, que cuando la Corte, digamos, hizo aplicación de los usos y costumbres del ramo, es que nunca se debiera esperar a los índices de incobrabilidad, porque por algo la norma después prevé lo que vamos a ver ahora, ¿sí? En caso de haber reducido impositivamente en el ejercicio anterior en créditos dudosos o incobrables, ¿sí? Y se verifica su recupero posterior, ¿sí? Entonces la norma
nos dice de que debemos declararlo, ese recupero, como con signo positivo o beneficio, lo que como quieran llamarle, en el ejercicio en que fueron recuperadas. Por eso es que esto también le sirvió de sostén para decir, puedo descontar malos créditos cuando estos son dudosos usando los usos y costumbres del ramo. ¿Por qué? Porque si son dudosos, ¿sí?, los descuento, y si el día de mañana realmente los cobro, la misma norma prevé que los declare con signo positivo en el periodo en que los cobro, ¿sí? Entonces, no es que la deducción, como lo tenía, digamos, la administración concientizado, no es que la deducción iba siempre cuando el crédito era incobrable, cuando no había forma de recuperar. No, la ley nos habilitaba a descontar cuando eran dudosos. Por eso se prevé después que se recupera, lo declaremos con signo positivo, ¿sí? Bueno, después pasamos a otro tema. Ya nos fuimos y me extendí con el tema de malos créditos porque vale la pena, porque es lo que entra en todo examen que pudiéramos tomar, y bueno, lo estudian. Vamos con esto, que esto ya es más rápido. Tenemos en el inciso C los gastos de organización, ¿sí? En cuanto a los gastos de organización, nos dice que la administración admitirá su afectación al primer ejercicio o su amortización en 5 años, a opción del contribuyente, o sea que el contribuyente elige cómo lo quiere hacer. Pero primero, ¿qué se entiende por gastos de organización, ¿sí? Nos dice acá, que esto lo saqué de doctrina, son aquellos costos y erogaciones para, por ejemplo, constituir una sociedad o organizar su estructura administrativa, jurídica, contable, las reorganizaciones, implementación de sistemas informáticos. También acá podrían entrar todo lo que es las reestructuraciones, las fusiones, todo lo que tenga que ver con una proyección, digamos, que en una reorganización u organización que ustedes saben va a impactar desde acá para el futuro de la sociedad, ¿sí? Entonces, todos esos gastos, por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia, que todo se tecnificó, se implementó la tecnología, ¿sí? Entonces, fíjense en que muchos de esos gastos podríamos darle, digamos, este tratamiento, ¿sí?, como de reorganización. Vieron con este tema de los trabajos, digamos, home office y todo esto, digamos, bueno, podría, digamos, hacerse un análisis y decir, ya, estos pueden ser tratados, son gastos de reorganización, ¿sí?, porque estamos cambiando nuestra estructura administrativa, etcétera, etcétera. Pero en qué, a ver, veamos cómo impactan el contribuyente, ¿sí? Porque acá estamos en un artículo que dice deducciones. Tenemos que castigar o bajar la renta gravada. Son conceptos que nos ayudan a disminuir la renta gravada. Entonces nos dice, pero ustedes dicen, pero estos son gastos donde me da la opción de descontarlo o castigar todo en el presente ejercicio fiscal, o algo así como amortizarlo en 5 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, si el contribuyente, y acá entra el análisis, ¿sí?, el análisis, digamos, que ustedes debieran hacer como asesores. Si el contribuyente siempre le da, digamos, impuesto determinado, o paga impuesto a las ganancias y no le da quebranto, y en realidad siempre le va a convenir castigar el presente ejercicio fiscal con el 100% de este tipo de gastos. No le va a convenir amortizarlo en 5 años, ¿sí? Y no importa cómo lo hagan en la contabilidad va por un lado y la parte fiscal va por otro. Si en la contabilidad lo deciden amortizar, bienvenida sea la contabilidad, pero en la parte tributaria, si te está dando la opción de castigar las rentas del presente ejercicio con esta deducción, con el 100% de esta deducción, y bueno, pueden hacerlo porque está a opción del contribuyente, ¿sí? Después tenemos, esto es más para los compañeros, leanlo, pero los gastos, esto vamos. Vamos al 91, inciso F. ¿Qué nos dice el 91, inciso F? Que también vamos a poder deducir de las rentas de tercera categoría los gastos o contribuciones realizados en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar y cultural, subsidios a clubes deportivos y en general todo gasto de asistencia en favor de los empleados, dependientes y obreros, ¿sí?
Hasta allí hay un punto seguido, pero ustedes separen, cuando lean este inciso, sepárenlo. Hasta acá es un caso. Después del punto seguido es otro caso, ¿sí? ¿A qué se refiere con todos estos gastos y contribuciones realizadas a favor del personal? Vendrán a ser como cualquier beneficio, o también puede ser como beneficios sociales que el empresario le otorga, ¿sí?, a sus empleados y a sus cargas de familia, ¿verdad? Porque cuando decimos ayuda escolar, vieron cuando inicia, digamos, el año escolar, muchas empresas le entregan a sus empleados como las canastas o paquetes, digamos, de útiles escolares. Bueno, se refiere a eso, ¿sí? Todo eso el empresario puede deducirlo bajo este concepto, bajo la deducción especial del 91, inciso F, primera parte, ¿sí? Porque le digo, después del punto es otro caso. Vieron, por ejemplo, a fin de año que tenemos las canastas navideñas, que también los empleadores suelen darle las canastas navideñas a sus empleados. Bueno, acá dice aportes a clubes deportivos también como ejemplo, ¿sí? Entonces, todo lo que se pueda, esto no tiene no tiene limitaciones, ni en cuanto a conceptos, ni cuantitativa, ¿sí? Ni cualitativa ni cuantitativa, ¿sí? Entonces, todos los gastos, digamos, por supuesto siempre tenemos la razonabilidad, ¿no? Pero piensen que esto es muy amplio. Todo lo que podamos hacer para que el trabajador esté feliz en la empresa, esté feliz, digamos, trabajando para el empresario, y si el trabajador es feliz, va a trabajar mejor. Si trabaja mejor, los resultados de la empresa van a ser mejores también, ¿sí? Otra cuestión, a ver, bueno, es como que esto acá también tenemos que tener en cuenta que por allí, por la aplicación de convenios o legislaciones también de fondos, muchas veces, hay algunos conceptos en los que el empleador está obligado, ¿no?, a realizar ciertas prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, ahora que creo que entra en vigencia, no sé si el otro año, creo en el 2023, fíjense que por fallos de la Corte, ¿no? O sea, había un concepto en la ley de contrato de trabajo donde se dice que los empleadores debieran ofrecer el servicio de salas maternales para aquellos trabajadores que tengan, digamos, responsabilidad parental, ¿sí? Para hijos menores, no sé si hasta, creo que 5 años, ¿sí? Cuando comienza ya la educación después de obligatoria, 4. ¿Y qué pasa? Pero la ley de contrato de trabajo dice, sujeto a la reglamentación en cuanto a quiénes van a ser los empleadores obligados. ¿Por qué? Porque no se puede a todos los empleadores obligar a que tengan en sus establecimientos salas maternales. Entonces, esa reglamentación duró 40 años, chicos, para que salga. Salió recién en este año. La reglamentación salió creo que en mayo de este año, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hubo un caso que llegó a la Corte, ¿sí?, por la falta de esta reglamentación. Entonces, la Corte obliga al Poder Ejecutivo a que saque la reglamentación, porque si no era un beneficio que el trabajador no podía, digamos, usufructuarlo, porque faltaba la reglamentación, no se sabía qué empleador estaba obligado y cuál no, ¿sí? Ahora la reglamentación dice que es obligación para aquellos que tengan más de 100 empleados. Entonces ya sabemos. Pero, por ejemplo, por eso le digo, este concepto, si vemos como que son todos beneficios a favor del empleador, pero es como que me parece que esto apunta a los voluntarios, que debemos distinguir que lo otro, por ejemplo, el de las salas maternales va a ser obligatorio, porque por la ley de contrato de trabajo es obligatorio, ¿sí? No estaba reglamentado, por eso no era, digamos, una práctica visible, pero ya cuando sea obligatorio, va a entrar, digamos, que también se va a poder deducir, no es que no. Pero me refiero a que lo del 91F es abierto cualitativa y cuantitativamente, pero es como voluntario por parte del empleador, ¿sí? Bueno, pasemos a la otra mitad del párrafo del inciso, ¿sí? Que tiene que separarlo. ¿Por qué? Porque son distintos los requisitos. Por eso es que los dividí, ¿sí? A este inciso, cuando lean el inciso F, en el punto seguido, ustedes tienen que separar. La otra mitad del párrafo dice, también se deducirán las gratificaciones, aguinaldos, etcétera, que se paguen al personal
dentro de los plazos en que, según la reglamentación, se deba presentar la declaración jurada correspondiente al ejercicio, ¿sí? Gratificaciones, aguinaldos, etcétera, que se paguen, ¿sí? Y dentro de los plazos en que la reglamentación nos dice que se deba presentar la declaración jurada de ganancia. ¿A qué se refiere esto? Cuando se trata de aquellos empleadores que tienen algunas prácticas, digamos, de premiar, digamos, o por eso es gratificaciones, de premiar a los empleados. Por ejemplo, a fin de año, cuando se analizan los resultados del balance, y que se dicen, vamos a gratificar a los empleados con un porcentaje de las utilidades, ¿sí? Y tienen, digamos, toda su forma de hacerlo, ¿sí? Al que más factura, o al que hizo esto, al que hizo aquello. Pero ¿qué pasa? Como esto es como, vamos a ver ahora la deducción es por honorarios de administradores. Esto es como decir, nosotros sabemos que el gasto debe corresponderse al presente periodo fiscal para poder deducirlo, al gasto, ¿sí? Al gasto. Nosotros sabemos que por el devengado, no sé, si le pagamos, por decirle algo, los sueldos que se devengaron en este ejercicio fiscal, sabemos que atenuamos la renta gravada de este ejercicio fiscal. Pero si nosotros le damos el premio al empleado, la gratificación, ¿sí? ¿A qué ejercicio fiscal piensan ustedes que corresponde? Porque el premio es por haber llegado a un objetivo. Pero llegado a un objetivo en el ejercicio fiscal que estamos liquidando. Supongamos 2022, ¿sí? 2022. Los sueldos de los empleados del 2022 lo vemos perfectamente que atenúan la renta gravada porque son gastos, ¿sí? Gastos de la renta de tercera categoría. Ahora me voy a esta deducción por gratificación, que les dije, la deducción por gratificación es como premios que le pago. ¿Pero por qué le pago el premio? Porque obtuvieron buenos resultados en el ejercicio fiscal en el 2022. Entonces, ¿cuándo estoy analizando esta gratificación? Después que cerré el ejercicio fiscal, ya estoy en el 2023. Allí estoy analizando que le voy a gratificar al personal porque obtuvo buenos resultados en el 2022 y estoy haciendo la declaración jurada del 2022. Fíjense que ya cerró el ejercicio fiscal. Por eso es que esta deducción tiene requisitos cuantitativos, pero temporales. ¿Por qué tiene que tener requisitos temporales? Porque ya me pide el ejercicio fiscal. Es una decisión que estoy tomando fuera del ejercicio fiscal. ¿Sí? ¿Qué es lo que me dice? En el caso de gratificaciones a los empleados, salvo la empresa unipersonal, su otorgamiento responde a una decisión en asamblea, cuando analizan los estados contables del ejercicio ya cerrado y cuando analizan cómo distribuyen las. Ustedes saben que cuando se reúnen los socios para analizar los resultados, allí dicen, nos fue bien o mal, pero también dicen, te vamos a retribuir tal porcentaje, porque administró bien o administró mal, le vamos a dar un premio a los empleados, ¿sí? Y vamos a decidir si distribuimos utilidades a los socios o accionistas, ¿sí? Todo eso se decide, pero después que cerró el ejercicio fiscal, con los balances en mano. Entonces, esta deducción por el premio a los empleados, podemos hacer que se atenúe la renta gravada del 2022, aún estando en el 2023 tomando la decisión, ¿no? Pero podemos hacerlo. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque está en el 91F. Y siempre y cuando respetemos los requisitos del 91F. ¿Qué nos dice? La deducción será en el ejercicio por el cual se gratifica. Nosotros estamos gratificando el 2022, entonces podemos deducirlo o deducir la renta gravada del 2022. Pero hay una condición, una limitación temporal. ¿Y cuál es esa limitación temporal? Que tenemos que pagar esa gratificación, abonarla. No sirve acreditarla en la cuenta del empleado, no. Hay que pagarla efectivamente antes del vencimiento de la declaración jurada, ¿sí? Entonces, el ejercicio fiscal cerró el 31 de diciembre del 2022. Nos juntamos para analizar los estados contables en marzo del 2023. Y allí decidimos premiar a los empleados. Y después vamos y la vemos, pero la norma de ganancia nos permite atenuar la renta gravada del 2022
con ese premio que podemos pagarle, digamos, al empleado, y es una decisión del 2023, pero el 91F nos permite, pero siempre y cuando esa decisión tomada en marzo del 2023, ¿sí?, la ejecutemos haciendo los pagos a los empleados antes del vencimiento de la declaración jurada, que comienzan a vencer en junio del 23, ¿me entiendes? Entonces, toman la decisión en marzo, pero tienen que pagar hasta antes del vencimiento, junio, pongamos un ejemplo que vence en junio, ¿sí? Si cumplimos esos requisitos, ese requisito temporal, ese cumplimiento del pago a los empleados, eso que pagamos, esa gratificación, no va a ser una deducción de la renta agravada del 2023, sino que puedo traerla y atenuar la renta agravada del 2022. ¿Por qué? Porque en realidad el origen de la gratificación son los buenos que se obtuvo del 2020. La norma me dice, trae la gratificación y descontala de la renta agravada del 2022. Ese es, digamos, el tratamiento, por eso dicen deducciones especiales de la tercera categoría, porque si no existiera esta norma, ese concepto no lo puedo deducir. Lo podré deducir en el 2023, pero no en la declaración jurada del 2022, ¿sí? Después nos dice, la administración, estoy dentro del mismo inciso, podrá impugnar la parte de las habilitaciones, gratificaciones, como quieran llamarle, que exceda a lo que usualmente se abona por tales servicios, teniendo en cuenta la labor desarrollada, etcétera, etcétera. O sea, esto es, digamos, para que siempre sabemos que lo tenemos que manejar dentro del marco de razonabilidad. Por ejemplo, podría existir una práctica, digamos, y no sé, un reglamento que hayan hecho en la administración o actas del órgano de administración, donde ya, digamos, se indique, digamos, este mecanismo que se aplica todos los años, no sé, premiamos, no sé, a la del área comercial año de por medio, el año siguiente al área administrativa, se va a premiar a los que saquen, no sé, o a los mejores rendimientos de tal a tal, ¿me entiendes? O sea, que haya, digamos, en la empresa, como ya, digamos, instaurada una modalidad, ¿sí?, de esta práctica. Entonces, eso nos ayuda, digamos, y también hasta puede decidirse en reuniones de asamblea, ¿sí?, hasta cuánto es el porcentaje que se va a gratificar, digamos, todos los años como política para incentivar al personal, ¿sí? Supongamos, no sé, un 2% de las utilidades, ¿sí? Entonces, todo esto me ayuda, digamos, a justificar esta deducción para que o de manejo, digamos, por parte del contribuyente para ver la renta agravada del 2022, ¿sí? Entonces, si existe todo esto ya, esta práctica habitual, y tengo cómo justificarla, entonces todo me sirve ¿para qué? Para que no me impugnen esta deducción, ¿sí? Esto de los seguros, no vale la pena verlo. Los gastos de representación. Los gastos de representación es otra deducción que tengo, en el inciso H, y nos dice la norma que podemos deducir de la renta de tercera los gastos de representación efectivamente realizados y debidamente acreditados, y tenemos acá un límite cuantitativo, hasta el 1,5 del monto total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio al personal en relación de dependencia, ¿sí? Entonces, acá, primero tenemos que bueno, les iba a decir el concepto, ¿sí? A ver, acá, ¿sí? En el 221 nos dice qué es lo que se entiende como gasto de representación. Primero tenemos que entender el concepto, ¿sí? Nos dice que se entenderá por gasto de representación toda erogación realizada o reembolsada por la empresa, ¿sí?, pero que tenga como finalidad la representación de la empresa, pero fuera de los establecimientos empresarios, del ámbito de la empresa, ¿sí? O sea, fuera. O que estén o en relaciones encaminadas a mantener o mejorar la posición de la empresa en el mercado, ¿sí? Entonces, todo gasto de representación que tenga como finalidad, todo gasto que tenga como finalidad, ¿sí?, representar a la empresa fuera de la misma,
o encaminar, digamos, para tener una mejor posición en el mercado, ¿sí? Son los que se incluyen, digamos, en este concepto, como gastos de representación. Y pueden ser gastos de viaje, de agasajo, de obsequios, ¿sí? O similares. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, abajo le puse algunos ejemplos, ¿sí? De lo que son gastos de representación, pero tenemos que ver las condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para que podamos, digamos, deducir este concepto? Primero, nos dice que tiene que estar efectivamente realizado. O sea, hay que demostrar la relación de causalidad, dice, con la ganancia grabada. Primero, o sea, tenemos que, es como que tenemos que justificar que ese gasto existió y que tiene esa finalidad. Segundo, tenemos que tener el respaldo documental de ese gasto, ¿sí? Y una vez que tenemos esas dos cosas, o sea, demostrar que efectivamente el gasto existe, ¿sí? Y respaldarlo con documentación, tenemos que ver el límite. Porque ese límite, por más que lo justifique, por más que tenga el respaldo documental, pero no siempre voy a poder deducir el 100% de ese gasto, sino que voy a poder deducir solo hasta aquel monto o el quantum que me dé de esta operación matemática. El 1,5% al total de las remuneraciones pagadas en el ejercicio, ¿sí? En realidad, la ley usa la terminología pagada, la reglamentación usa la terminología de abonada, y en realidad por ahí a nosotros nos complica porque como estamos en tercera categoría, siempre tenemos las remuneraciones devengadas, ¿sí? Pero bueno, va a haber que hacer ahí unos ajustes para poder cumplir, digamos, con este requisito. Igualmente, hay empresas que acostumbran, digamos, a pagar los últimos días del mes, ¿sí? Entonces, esas empresas que acostumbran a pagar los últimos días del mes, en realidad la devengada va a ser la pagada. Ahí va a haber una coincidencia, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta este detalle. Otro tema que también tienen que tener en cuenta es que cuando se calcula el 1,5 sobre las remuneraciones, la norma reglamentaria, y muchos la tildan de que se excede siempre, nos dice que en ese monto quantum de remuneraciones no entran las gratificaciones de las que hablamos hace un rato, ¿sí? O sea que no aumentan la base de cálculo. La base tiene que ser los sueldos, digamos, las remuneraciones de los empleados del ejercicio. Bueno, eso están, digamos, acá con respecto a los gastos de representación. Es muy importante que lean esta jurisprudencia que es de la editorial Dante Quinterno, que ya es muy famosa, porque creo que era de la obra esta de Patrucito, donde a ellos se le impugnaron, digamos, estos tipos de gastos que lo tenían, digamos, como gastos de representación. ¿En qué sentido? En que le observaron, porque el señor viajaba con la esposa para todos lados, ¿sí? Y en realidad los gastos que se deducía a la empresa era el 100%, o sea, lo de él y de la esposa. Por eso ustedes cuando vean la reglamentación, en la reglamentación, porque siempre viene en jurisprudencia en contra, entonces modifican la norma, ¿vieron? La norma tributaria. Y en la reglamentación justamente excluye, dice que debemos excluir los gastos de los acompañantes, ¿sí? Pero en realidad esta modificación de la reglamentación es una consecuencia de lo que el tribunal dijo, digamos, en la causa esta de Dante Quinterno, donde dice en síntesis que lo de la esposa es, digamos, puede considerarse, o se debiera considerar, que también cumple con las funciones de representación de la sociedad, la esposa, ¿sí? Porque la esposa acompaña, digamos, al contribuyente, ¿sí? Que es el que va a realizar todas las actividades de ponerla a la empresa, digamos, en la vidriera, digamos, y que la esposa acompaña en esa actividad. Y por algo se da que en todas estas reuniones de negocio también se suelen hacer actividades extras para los acompañantes, justamente porque también es un uso y una costumbre, digamos, de que esto sea así, de que las esposas, no se dice esposa, de que los cónyuges acompañen
al empresario, ¿sí? Otra cuestión que hay que tener en cuenta, bueno, eso por ahora, pero lean la jurisprudencia esta de Dante Quintero. Tenemos que entrar a este tema de los honorarios de directores, que como tengo que dar clases mañana también, y mañana nos va a sobrar el tiempo, lo vamos a terminar mañana, pero lo comenzamos ahora en los 10 minutos que tenemos, ¿sí? Pero lo vamos a terminar mañana, porque mañana siguen conmigo. Y este es un tema que me voy a tomar también el tiempo, porque también es un tema muy importante de honorarios de directores, como el de malos créditos, ¿sí? Así que vamos a comenzar ahora en el tiempo que nos preste y seguimos mañana. Es un tema que lo tomamos también en todos los exámenes, ¿sí? Entonces, otra deducción que tenemos es en el 91, inciso I. ¿Qué nos dice el 91, inciso I? Que también podemos descontar las sumas que se destinen al pago de honorarios de directores, 5 miembros del Consejo de Vigilancia y sumas acordadas a socios administradores, con las limitaciones que se establecen en el presente inciso por parte de los contribuyentes del artículo 73A. ¿Quiénes son los contribuyentes del 73A? Las sociedades de capital. O sea que, si bien esta es una deducción que pueden hacer una deducción especial de tercera categoría, pero no la podría hacer una empresa unipersonal, ¿sí? Sino una sociedad de capital. Bueno, ¿qué nos sigue diciendo? Las sumas a deducir en concepto de honorarios de directores, etcétera, vienen los requisitos, las limitaciones. No podrá exceder del 25% de las utilidades contables o hasta la suma de 12.500 por cada uno de los perceptores, ¿sí? La que resulte mayor. O sea que me da dos límites y me dice, de estos dos podés deducir el mayor, ¿sí? Y me da otro límite que es el temporal también, ¿sí? Siempre que se asignen dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada. Hasta allí vamos a leer, ¿sí? Primero, el tema de honorarios de directores. Básicamente, es directores, pero siempre me gusta decir genéricamente administradores, ¿sí? Honorarios de administradores, porque la figura de directores para las sociedades por acciones, ¿sí? Pero también tenemos sociedades de personas que le llamamos gerentes, tenemos también en una cooperativa el presidente del consejo de administración. O sea, la figura del administrador de personas jurídicas toma distintos nombres según el tipo de ente estoy, ¿sí? Según el tipo de persona jurídica, disculpen. Entonces, genéricamente le llamemos honorarios de administrador. ¿Qué pasa con los honorarios de administradores? No es cualquier honorario, es el honorario por la función de administrar y representar a la sociedad. ¿A qué voy con esto? A que debemos distinguirlo de aquellos otros honorarios que puede cobrar también, o puede, digamos, percibir válidamente el administrador, pero por otra función, no por la función de administración y representación, sino por ejemplo, por funciones como la de, si es un abogado, prestar sus servicios jurídicos, si es una causa X, o si es contador, no sé, prestar sus servicios no sé, o administrador de empresa, porque hizo un proyecto de inversión, ¿sí? Entonces, esos son otros honorarios, son honorarios por otras funciones técnico-administrativas, quieren llamarlo, ¿sí? También puede cobrar sueldos en relación de dependencia. O sea que el administrador no necesariamente puede tener un solo tipo de ingreso de la sociedad. Puede tener otros ingresos también, ¿sí? Pero el tratamiento que le vamos a... Todo lo que vamos a hablar con respecto a este tema es solo y exclusivamente para los honorarios originados por las funciones de administración y representación de la sociedad, no por los otros, ¿sí? Los otros conceptos ya sabemos que van a tener otros tratamientos por las generales de la ley, ¿sí? Entonces, otro tema también para aclarar. ¿Cómo es el tema de la retribución de los administradores? ¿Sí? Y nos vamos a la legislación de fondos, la Ley General de Sociedades. Los administradores recién se ganan, entre comillitas, se ganan su retribución cuando se evalúa su gestión. ¿Y cuándo se evalúa la gestión del administrador? Después de cerrado el ejercicio fiscal.
Cuando se hacen los balances, cuando se reúne la asamblea, la reunión de socios o lo que fuere, ¿sí? Se reúnen, y ahí cuando se reúnen los socios, ¿sí? A analizar los resultados del ejercicio, nos fue bien, nos fue mal, allí deciden cuánto van a retribuir al administrador, allí deciden cuánto van a dar de gratificaciones, cuánto van a distribuir de utilidades para los socios. Entonces, fíjense que eso sucede también fuera del ejercicio fiscal del 2022, en este caso, en nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es que también tiene las limitaciones parecidas a las que ya vimos de las gratificaciones. Todo lo que suceda fuera del ejercicio fiscal tiene requisitos temporales que cumplir, ¿sí? Pero volviendo, digamos, a lo que les decía, allá se produce, digamos, el acta donde se decide, digamos, cuánto se va a retribuir al administrador. Entonces, allá es donde y ustedes ya vieron por el artículo 24, ¿sí? Cuando vieron los criterios de imputación, ¿sí? Allá es donde ocurre ese momento en que el administrador se gana los honorarios y tiene que incorporar una declaración jurada, renta de cuarta categoría. Estoy yendo a la declaración jurada en cabeza del administrador, ¿no? ¿Vieron los honorarios, la excepción al percibido, en el artículo 24, cuando vieron renta de cuarta categoría? ¿Cuándo se ganan los honorarios del administrador? ¿Cuándo corresponde declararlos o imputarlos en la DJ? Cuando se asignan. ¿Y cuándo se asignan? En la fecha de asamblea, cuando deciden los socios cuántos le van a asignar de honorario. Bueno, eso es por un lado, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Ahora, pero el administrador, y si es el único trabajo que tiene, puede sacar dinero todos los meses de la empresa como un sueldo, pero no son sueldos, son anticipos de honorario. Anticipos de honorario, deuda para el administrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa le va adelantando, todo esto se autoriza por acta, por supuesto, ¿no? Le va adelantando, sí, como un sueldo, pero en realidad el administrador se gana los honorarios allá cuando la asamblea los asigna o le indica cuánto se les va a retribuir. Esa es otra cuestión también que tienen que tener en cuenta. Otra cuestión, que acá cuando se refiere a los administradores, cuando se refiere a las sociedades de personas, la norma dice, y la acordada a socios administradores, cuando se refiere, digamos, a las sociedades de personas como la SRL, ¿sí? Bueno, ya hay, digamos, por así una resolución donde aclara que no necesariamente el administrador tiene que ser socio, porque puede ser un administrador no socio, ¿sí? Ya hay una resolución donde aclara ese tema. Es una técnica, digamos, pero no hay problema si es un administrador no socio, le vamos a aplicar lo mismo que vamos a ver para todo. Está el dictamen. En el dictamen 46 del fisco, el dictamen del fisco fue el que dijo, aunque sea no socio del administrador, le aplicamos las mismas normas. Porque esta norma en realidad es aplicable para los administradores, ¿sí? Que regulan la ley general de sociedades, ¿sí? El que representa a la sociedad. Entonces, sea socio o no sea socio, pero desarrolla la función, bueno, le aplicamos esta norma. Acá les aclaro que no incluye lo que ya dijimos, sueldos, honorarios por otros conceptos, ¿sí? Debe acreditarse la respectiva, la afectación, ¿sí? La magnitud debe guardar relación con la tarea desarrollada y cumplimiento de las obligaciones previsionales, porque el administrador tiene que ser, digamos, también una actividad independiente, tiene que hacer aportes de autónomos, ¿sí? Y vamos a los límites. Son las 18. Los límites los vamos a ver mañana, ¿sí? Los límites los vamos a ver mañana. ¿Ah? Mañana vamos a terminar de ver honorarios, que es lo último que nos falta, y vamos a comenzar, tienen que venir con el trabajo práctico 8. El trabajo práctico 8, que es ganancia en conjunto, ganancia de conjunto, ¿sí? Ese trabajo práctico 8 tiene hojas apaisadas, ¿no? Tienen que, la planilla, digamos, de solución, tienen que imprimirla en hoja legal, ¿sí? Traten de imprimirlo, porque es la única forma en que van a poder ir sacándole más provecho a la clase, ¿sí?
el práctico 8, cuando dice ganancia de conjunto, vamos a ver un caso de determinación del impuesto a las ganancias de una persona humana que obtiene rentas de primera, segunda, tercera y cuarta. ¿Estamos? O sea, lo que hablamos hace un rato, ¿sí? Hoy, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos casos puntuales, ¿sí? De cómo atenuamos la renta solamente de tercera categoría. ¿Tá? No quiero que se me pierdan, igual mañana, antes de comenzar el práctico 8, vamos a ver, digamos, más o menos el esquemita, lo voy a buscar ahora, o me voy a dedicar a buscar, para que más o menos se ubiquen y no se les mezclen los temas, ¿sí? Mañana entonces terminamos con honorario y arrancamos con el práctico 8, ¿sí? Y bueno, no sé cómo les habrá ido a los chicos en la virtualidad, porque Profe, espero que no se les haya cortado. profe, una pregunta. Sí, ¿Ya lo podemos bajar el práctico o lo van a modificar? no te aseguro, mira, yo lo subí ayer, me faltó ver la última planilla, nada más si estaba bien, ¿sí? En detalle, pero en realidad después yo lo vi más o menos, lo modifiqué, no tuve tiempo de ver la última planilla nada más, la de liquidación. ¿Entonces lo bajamos mañana? No, bájenlo ya porque con ese vamos a trabajar mañana. Correcto, gracias, profesora. Bueno, ¿no tuvieron problema los chicos en la virtualidad? No, se escuchó perfectamente. ¿No se cortó? Para nada. Bueno, y acá, leyendo el chat, fecha del segundo parcial. Ya les digo. Igual es probable, siempre tienen que estar mirando, ¿no? Parcial 2 hasta TP10, 1 de noviembre. Notas, estamos en el tema. Estamos con el tema de ya corregimos, pero ya hemos corregido, pero los profesores están evaluando. Así que seguro que va a estar a la brevedad. Bueno, Laine Carlos, mañana vamos a ver ese requisito de la temporalidad. Y a ver, pareciera que... ¿Qué cosa? Los sueldos de los empleados, por supuesto que son deducibles, entran por las generales, 23, 83 o el 91A. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sí. Listo. No hay más preguntas. Bueno, cortamos y bueno, nos vemos mañana. Mañana igual, chicos, nosotros desde Tartagal presencial y Salta virtual, ¿sí? Nos vemos mañana.